¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidas a mi nuevo canal de YouTube. Yo sé que muchos de ustedes se preguntarán: Ale, ¿qué está pasando? ¿Qué es este nuevo canal? ¿Qué onda? ¿Qué va a pasar con tu otro canal? Voy a seguir haciendo videos de maquillaje y belleza y moda, pero a mí me súper, ultra, mega encanta todo lo que son estos temas de misterio, de conspiraciones, de fantasmas, de terror. Entonces quería abrir este canal para poder hablar sobre todos esos temas. Yo sé que a muchas personas en el área de belleza no les interesan, así es que dije, bueno, vamos a abrir un nuevo espacio. A mí me encanta ver este tipo de videos. Ya tenía muchísimo tiempo que quería hacer este canal nuevo y hablar sobre estos temas, pero no me animaba y de verdad que por fin lo hice. Y yo creo que va a estar súper padre porque así ustedes me van a dar su opinión sobre algunos de los temas y vamos a poder platicar. Y si eres un mystery lover como yo, no olvides suscribirte a este canal y darle like, porque tengo muchos videos planeados súper interesantes, tanto de misterio como de terror, como de casos un poquito terroríficos y que no se deben de ver en la noche, pero bueno. Entonces las invito a suscribirse. Tengo muchísimas ganas de platicar con personas que les guste hablar sobre esto, porque francamente aquí en mi casa como que nadie me quiere hablar de eso. Entonces, pues sí, para este video quería hablar sobre los efectos Mandela. Yo sé que muchos de ustedes ya saben qué es o de qué estoy hablando cuando me refiero a los efectos Mandela, pero muchos de ustedes tal vez no, así es que para este video vamos a iniciar hablando sobre qué es el efecto Mandela, cuáles son algunas de las teorías de por qué pasa, y también vamos a hablar sobre 5 efectos Mandela que a mí de verdad como que me sorprendieron. Y creo que fueron como que los primeros que me hicieron pensar que había algo pasando. Pero bueno, sin más ni más, vamos a comenzar. El término efecto Mandela se reconoce mayormente por el fenómeno que ocurrió después de que Nelson Mandela murió. El término fue creado antes de su muerte, sin embargo después de su muerte es cuando cobró como que vida, por así decir. Yo creo que la mayoría sabemos quién es Nelson Mandela, pero para los que no, Nelson Mandela fue un presidente y activista de Sudáfrica. Él era una persona muy querida porque luchó por los derechos humanos de las personas en Sudáfrica para deshacerse de todas las cuestiones raciales o las divisiones raciales que existían. Inclusive ganó un premio Nobel por su activismo, fue encarcelado por luchar por los derechos humanos de la gente y duró creo que como 20 o 25 años detenido, 27 años para ser exactos. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver Nelson Mandela, un presidente, con esta teoría misteriosa. Y pues técnicamente una bloguera estaba en una conferencia en el 2010, tengo entendido, y ella su nombre era Fiona Bloom, o es más bien porque creo que todavía no se muere. El chiste es que ella estaba en esa conferencia, estaba platicando con personas y muchas personas le aseguraban que Nelson Mandela había muerto cuando estaba en la cárcel. Entonces ella también creía lo mismo, pero otras personas decían que no, que él estaba vivo. Entonces ella creó este término del efecto Mandela para referirse a lo que ella estaba experimentando, de que muchas personas tenían una memoria totalmente diferente o un recuerdo muy diferente al que ella tenía. Inclusive ella recuerda haber visto las noticias, haber visto que se televisó su funeral y que después de su muerte también habían muchos disturbios en las calles y todo eso. Entonces el término en realidad cobró vida después de la muerte de Nelson Mandela en el 2013, porque cuando él muere, muchas personas de todo el mundo se quedaron como que ¿qué está pasando? ¿Qué onda? Porque ellos también recordaban que él había muerto cuando estaba encarcelado. También recuerdan haber visto los noticieros, haber visto que televisaron su funeral. Entonces, de nuevo, ahí cobró vida un poquito más lo que fue el efecto Mandela. El término ahora se usa para estas memorias colectivas que son diferentes a la verdad, por así decir. Llevo años que yo he empezado a notar ese tipo como de cambios en nombres en particular, pero siempre decía, no, esa soy yo. A lo mejor miraba que un nombre se escribía diferente y yo misma me decía, ay, Ale, o sea, qué tonta, se escribe de esta manera y tú todo el tiempo pensaste que era de esta manera. Entonces siempre me sentía como que rara y pues obviamente hay varias teorías de por qué es que pasa el efecto Mandela. Algunas son más lógicas, algunas son un poquito más locas, pero creo que en realidad hasta las más locas suenan lógicas. Muchas personas, y yo creo que la mayoría, creen que estos efectos se deben a mundos paralelos, que por alguna razón hay un cruce entre estos dos mundos y eso nos causa ahora sí que experimentar la realidad de otro mundo, por así decir. Otra teoría es que estos efectos se deben a las personas que viajan en el tiempo, viajeros del tiempo,
ya que creen que tal vez ellos han regresado en el tiempo para cambiar ciertas cosas. Y yo creo que ahí es donde podemos hablar un poquito más sobre el efecto mariposa. A veces cuando uno cambia algo en la historia, puedes hacer que cambie toda la realidad a futuro, ¿no? Entonces, y así como hay personas como yo que creemos en la posibilidad de estas otras teorías, también hay psicólogos que creen que todo esto tiene una explicación súper lógica y esto se debe a un término denominado como memorias falsas. Otros psicólogos han tenido algunas otras teorías, pero creo que ninguna de esas realmente explica por qué un grupo tan grande de personas tienen la misma memoria falsa. Y por qué personas que no tienen nada que ver entre sí tienen la misma recolección de un evento. Hoy en día hay gente que hasta tiene pruebas de los efectos Mandela, tienen libros o tienen fotos de cosas que eran de una manera diferente antes. Entonces, pues francamente yo sí me voy más a las teorías de mundos paralelos o viajeros en el tiempo. Creo que definitivamente es toda una posibilidad. Y pues vamos a empezar hablando sobre los efectos Mandela. El primero que quiero mencionar es uno que es el más popular. Yo creo que yo no tuve niñez porque la verdad yo ni me acuerdo. Pero estoy hablando de los Berenstain Bears. Muchas personas tienen la recolección de que el apellido de los osos es Berenstain con E-I-N al final en vez de Berenstain, T-A-I-N. No sé si se acuerdan, pero hace mucho tiempo existían estas guías de televisión. Tal vez todavía existen, pero yo no las veo. Y estas guías tenían los horarios de cada programa y todo eso. Entonces, según esta foto que les voy a enseñar, ahí muestra que dice Bernstein en vez de Bernstein. Y también leí un artículo donde una persona estaba acomodando sus cosas viejas y se topó con un cassette de ese VHS que ya muchas personas ni siquiera saben qué son. Pero se encontró con ese cassette y tenía el nombre Bernstein. ¿Quién sabe cuál sea la realidad? Para este siguiente efecto Mandela, quiero hacerles una pregunta a ustedes. Quiero que ustedes me digan cómo se escribe correctamente esta marca. ¿Así o así? Pues yo, si me hubieran hecho esta pregunta a mí, yo hubiera dicho que se hubiera escrito así, Skechers, pero resulta que no. Se escribe así. Yo me acuerdo, yo estaba en middle school, en la secundaria, y empezaron a salir de moda los zapatos de plataforma Skechers, los tenis de plataforma. Me volví loca por ellos, traía mis zapatos de plataforma y toda la cosa. Recuerdo vivamente que el nombre era Skechers. Entonces, inclusive cuando lo pronuncio, por lo general tiendo a pronunciarlo como Skechers con T, que así pensaba que se pronunciaba. Yo recuerdo vivamente haber visto la T ahí. Y resulta que no existe la T nunca existió y es Skechers. Después de mucho tiempo, después de que dejé de usar los tenis Skechers y me moví a otras modas, iba yo en la tienda y de repente miré una caja y decía Skechers y yo me quedé como que, ¿qué onda? O sea, algo está pasando, algo no se ve bien. Yo pues automáticamente traté de reformular mi mente, de decir, Ale, te equivocaste, esto no era así. Pero no les voy a mentir que sí me trastornó un poquito. Y cada que miro ese logo, me viene en mi memoria a cuando yo miraba el logo con la T. Entonces cuando yo descubrí por primera vez este tema de los efectos Mandela, yo me puse muy feliz porque dije, no estoy sola en el mundo y tengo una explicación a esto que me pasa. Vamos a hacer otra pregunta capciosa. ¿Cómo es o cuál es el logo correcto para los Looney Tunes? ¿Este o este? Si ustedes creyeron que déjenme decirles que están correctos. Pero la verdad es que la gran mayoría recuerda que los Looney Tunes se escribía con 2 O's en la parte final de Tunes. Este es otro tema que de verdad me impactó cuando lo miré en la televisión, porque yo de chiquita siempre me acordaba que todos los 2 nombres, el Looney y Tunes, era con doble O. Sin embargo, de repente, ya cuando estaba más grande y volví a ver uno de los cartoons, miré que era Tunes, como tonos, como canción o Tunes. Y me sacó de onda totalmente. Dije, no puedo creer que me haya equivocado en eso. Y yo me acuerdo, no sé si ustedes se acuerdan, pero habían tazos en aquel tiempo. Cuando yo era chiquita existían los tazos. Y yo me acuerdo que decían Looney Tunes. Siempre los miraba porque yo jugaba con los tazos. Entonces, sí, cuando miré ese cambio, francamente sí me sacó mucho de onda. Y yo juraba y perjuraba haber visto 1000 veces el nombre como Looney Tunes. El siguiente que también me sacó de onda cañón, se trata de la serie de Sex in the City. Yo recuerdo vivamente que era Sex in the City
y resulta que no, es Sex and the City. Entonces, ¿qué está pasando? Vámonos con la última, pero no menos importante y de hecho más impactante todavía, que es la de Blancanieves. No sé ustedes, pero yo crecí con la frasecita de espejito, espejito, ¿no? Entonces resulta que jamás en la vida dijo espejito, espejito. La versión, o bueno, no la nueva, sino la versión que siempre ha existido, en esa versión la bruja o la reina mala dice espejito mágico en la pared y no espejito, espejito. Entonces, ¿cómo es que uno, y la mayoría de nosotros recordamos que es espejito, espejito? Esta frase se hizo popular, todo el mundo la conoce, y resulta que nunca dijo espejito, espejito, sino espejito mágico. O sea, nada que ver, nada que ver. Pero yo creo que Blancanieves es una de esas historias tan clásica, tan vieja, que todo mundo la recuerda. Si es que yo quiero saber, ¿tú cómo recuerdas que decía la bruja malvada? ¿Creías o crees que dijo espejito, espejito? ¿O crees y sabes que siempre ha sido espejito mágico? Quiero saber qué opinas de esta teoría de los efectos Mandela. ¿Crees que es cierta? ¿La has experimentado? ¿Cuáles son los que a ti te han pasado? Entonces, las quiero un montón, cuídense mucho y nos vemos a la próxima.